camuflado, Oscar. ¿Sabes que hay que cargar su podría cargarlo? ¿O no? ¿No le toma, profe? ¿Ahí sí? Chan, chan, chan. Qué raro, porque otras veces hemos trabajado con el data aquí, ¿cierto? Sí, sí. Ya, vamos a seguir con los ejercicios. Recordemos entonces que estamos trabajando ahora con vectores. Decíamos que un vector es un ente, un objeto, algo matemático que se puede representar a través de un par ordenado. La notación siempre va a ser una letra con una flechita encima. Esa es la notación usual, digamos, de los vectores. Dado que es una flecha, ¿cierto? Nosotros podemos calcular la longitud de ese segmento, ¿ya? Y también podemos calcular la dirección que tiene ese segmento, que en el fondo es un segmento orientado, ¿ya?
Ahora, gráficamente, ¿cierto? Nosotros podemos graficar un vector en el plano cartesiano y ese vector podría partir del origen y llegar hasta un punto A cualquiera de este plano. Entonces, la distancia que va desde el origen a ese punto A, ese segmento sería el vector. Se dice que si parte desde el origen, entonces es una forma canónica de representar este vector. Pero también podría suceder que este vector parta de un punto P cualquiera y termine en un punto Q cualquiera. Entonces, en ese caso, para determinar, y eso también hicimos un ejercicio ayer, para determinar las coordenadas de ese vector, tenemos que hacer la diferencia, la resta, entre los valores finales del vector menos los valores iniciales. Y ayer creo que habíamos hecho uno. No me acuerdo dónde estaba el punto inicial. Creo que era menos 1, 2. Sí. ¿Sí? Menos 1, 2. Y 3 menos 2. ¿Cuánto? 3. 3 y 2. Y menos 2. Menos 2. Entonces llegaba hasta ahí y ese trazo orientado, porque la punta de la flecha me da la orientación, el sentido, más bien el sentido que tiene ese vector. Hablábamos del módulo, es decir, la longitud se calculaba como el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de las dos componentes al cuadrado, y la dirección la da el ángulo que forma con el eje horizontal. En este caso, ¿cierto? Ese sería el ángulo alfa. Entonces, si nosotros tenemos aquí, supongamos que este es el punto P y este es el punto Q, decíamos que este vector, que yo también lo podría nombrar con las letras de los extremos, PQ, y esa flechita me estaba indicando que estoy trabajando con un vector. Entonces, las coordenadas de este vector va a ser la diferencia desde Q hasta P, respectivamente las diferencias en X y las diferencias en Y. El Q tiene abscisa 3 y el P tiene abscisa menos 1. Las ordenadas, el Q tiene ordenada menos 2, y a eso hay que restarle la ordenada de P, que sería 2. Por lo tanto, este vector tiene 3 menos 1 sería 4, y menos 2 sería menos 4. Esas serían las coordenadas de ese vector PQ. ¿Cómo interpretamos nosotros este valor en este caso? Podemos descomponer, decíamos ayer, y por eso usamos la palabra componentes. Podemos descomponer ese vector en una línea, la voy a llamar así mientras tanto, en una línea horizontal y en una, al revés, en una línea vertical y en una línea horizontal. ¿Qué significa esta línea vertical? ¿Cuántas unidades estoy bajando desde el 2 hasta el menos 2? Estoy aquí bajando 4 unidades, que son esas que aparecen ahí. Y las estoy bajando porque la orientación que tiene ese vector me debería decir que es esa componente compuesta, voy a usar esa palabra mientras, esta componente vertical compuesta por esta otra componente horizontal, que si ustedes cuentan, desde el menos 1 hasta la punta de la flecha hasta el 3, ahí van 4 unidades. Y esas 4 unidades están apuntando hacia la derecha. ¿Ya? Por eso que la interpretación
que nosotros le podemos dar a ese par ordenado es la orientación que tienen las componentes de ese vector. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, la otra forma de escribir un vector, otra notación, digamos, para un vector U cualquiera, voy a usar la primera notación donde tiene coordenadas A, B cualesquiera. Esta otra notación tiene la forma A más B por I, donde ese... no, está malo. Es AI más BJ. Eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es I y qué cosa es J? Supongamos que este es el punto, ¿cierto? Desde el cual estoy escribiendo el vector U. Entonces, la otra notación que se usa para los vectores es A según una componente horizontal I, más B según una componente horizontal J. I y J son los vectores unitarios. ¿Qué quiere decir unitario? Que tiene longitud o magnitud 1. ¿Ya? Entonces, en el fondo, es como decir, según I, el vector unitario I, hay una cierta cantidad que ese vector se está multiplicando por algún número. Que en el caso anterior, nosotros podríamos decir que este vector se está multiplicando por 4, el vector unitario horizontal. Y el vector unitario vertical J también se está multiplicando por 4, pero en el fondo por menos 4 porque va hacia abajo. Esa es la otra forma de notación. Esa es la otra forma de notación que tienen estos vectores. A la forma. Entonces dice que quería leer y yo había hecho todo el plan. Dije, ven, no te voy a sacar. No, pero me gusta ver. Esta primera no me gusta.
eso que hemos visto, tratan de hacer eso.